Un guerrero viking que nunca supo el nombre de su destino hasta abrir un baúl olvidado. Una mujer cristiana que ignoraba que su vida había sido prometida antes de nacer, y un secreto enterrado por generaciones que cambiaría el curso de dos mundos enfrentados para siempre. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 873, cuando los vientos del norte aún traían consigo el rugido de dragones tallados en madera y el eco de hachas que cortaban el destino de reinos enteros. En las costas de Northumbria, donde la tierra cristiana temblaba bajo las botas de los invasores del norte, dos legados estaban a punto de colisionar con la fuerza de una tormenta ancestral. Ella se llamaba Alina de Wessex, hija del Lord Edmund, guardiana de las tradiciones de su linaje, prometida a un duque que triplicaba su edad. Sus días transcurrían entre rezos matutinos en la capilla de piedra y bordados junto a la ventana de su torre, donde observaba el horizonte como si esperara algo que ni siquiera podía nombrar. Tenía el cabello del color del trigo maduro, ojos verdes como los bosques de su tierra, y un secreto que ni ella misma conocía. Su nombre había sido escrito en un pergamino 20 años antes de su nacimiento, guardado en un baúl que cruzaría mares tempestuosos hasta llegar a manos que aún no empuñaban espadas. Él era Bjorn Eriksson, hijo del legendario Erik el Navegante, guerrero que había conquistado 3 reinos antes de que su corazón se detuviera en la batalla. Bjorn había crecido entre el choque del acero y las sagas cantadas en los salones de hidromiel, sabiendo únicamente que su camino era la espada y que su honor era todo lo que poseía. Hasta aquella mañana de niebla espesa, cuando su padre moribundo, con el último aliento escapando de sus labios agrietados, le señaló un baúl de madera oscura marcado con runas que nadie había descifrado en décadas. El anciano Erik yacía sobre pieles de oso, su rostro surcado por cicatrices que contaban historias de gloria. Con mano temblorosa aferró la muñeca de su hijo y con voz quebrada por la agonía susurró las palabras que cambiarían todo. Dentro de ese baúl estaba el nombre de la mujer que Bjorn debía proteger con su vida. Una deuda de honor más antigua que su propio nacimiento. Un secreto que su padre había guardado como el tesoro más valioso de todos sus saqueos. Cuando Erik exhaló su último suspiro, Bjorn permaneció inmóvil frente al baúl cerrado, sintiendo el peso del destino antes de siquiera tocarlo. Las runas talladas en la tapa parecían arder bajo la luz de las antorchas. Sus hermanos de batalla, reunidos en silencio alrededor del cuerpo del legendario guerrero, observaban expectantes. Nadie se atrevía a hablar. El aire olía a sal, sangre seca y algo más antiguo, algo que no podía nombrarse. Con dedos que habían matado a cientos de hombres, pero que ahora temblaban como los de un niño, Bjorn levantó la tapa del baúl. Dentro, envuelto en seda que alguna vez fue blanca, descansaba un pergamino amarillento sellado con cera roja. A su lado, una daga de plata con el mango grabado en caracteres que mezclaban runas nórdicas y letras cristianas. Y algo más, un mechón de cabello dorado atado con un hilo escarlata. Rompió el sello. El pergamino crujió al desplegarse, revelando una caligrafía elegante en latín, una lengua que Bjorn apenas comprendía. Pero había un nombre escrito con tinta más oscura, más profunda, como si hubiera sido grabado con sangre de quien lo escribió, Alina de Wessex. Bajo el nombre, traducido por el monje cautivo que viajaba con ellos, estaban las palabras que definirían los próximos meses de su vida.
La hija que nacerá de mi hermana lleva en su sangre el secreto que unió nuestros mundos. Protégela cuando los dioses te llamen a las costas de su tierra. Ella es la llave de una promesa que trasciende el odio entre nuestros pueblos. Protégela, porque en ella vive la única paz posible. Firmado. Eric el Navegante, en el año 853, bajo juramento de sangre con Lord Edmund de Wessex. Bjorn alzó la vista hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo gris. Northumbria, Wessex. Esos nombres resonaban en su mente como tambores de guerra. Su padre había estado allí 2 décadas atrás y había regresado cambiado, diferente, guardando un secreto que ahora pasaba como herencia más valiosa que cualquier oro. Las naves ya se preparaban para zarpar. El destino llamaba con voces de tormenta. Esta es la historia de El Baúl del Destino. Cuando los secretos de los padres se convierten en el destino de los hijos. El mundo de Alina era de piedra y plegarias, de campanas que marcaban cada hora del día y noches iluminadas por velas que proyectaban sombras danzantes sobre tapices antiguos. El castillo de Wessex se erguía como un centinela de fe, sus muros gruesos decorados con cruces y sus pasillos resonando con cánticos en latín. Cada mañana comenzaba igual, el sonido del gallo seguido por las campanas de prima, y Alina de rodillas en el suelo frío de piedra de su alcoba, rezando por un futuro que otros habían decidido por ella. Su padre, Lord Edmund, era un hombre de honor inquebrantable, cuyo rostro severo rara vez mostraba ternura. Había envejecido luchando contra los invasores del norte, perdiendo hermanos y amigos en batallas que parecían no tener fin. Para él, Alina era su joya más preciada, pero también su pieza de ajedrez más valiosa. A sus 22 años, ella debía casarse con el duque de Mercia, un hombre de 57, viudo 3 veces, cuya alianza traería soldados y oro necesarios para la defensa del reino. Pero Alina guardaba un espíritu que las paredes del castillo no podían contener del todo. En las tardes, cuando las obligaciones le permitían un respiro, escapaba a la biblioteca donde su abuelo había coleccionado manuscritos de tierras lejanas. Allí, entre páginas amarillentas, había aprendido sobre mundos más allá del suyo, sobre filosofías diferentes a las que le predicaban en la capilla. Y allí, escondido en el tomo más antiguo, había encontrado hace años un pergamino que no pertenecía, escrito en una lengua extraña con símbolos que parecían conjuros. Era el fragmento de una carta, incompleta, dirigida a Eric del Norte, y firmada por alguien cuya caligrafía se asemejaba sospechosamente a la de su padre cuando era joven. Las palabras que podía descifrar hablaban de un pacto más grande que la guerra y sangre compartida que sella el destino de una niña por nacer. Alina nunca había entendido su significado, pero lo había guardado cerca de su corazón durante años, sintiendo que de alguna manera estaba conectado a ella. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña, llevándose secretos a la tumba que Lord Edmund jamás mencionaba. A veces, en las noches de tormenta, Alina lo escuchaba caminar por los pasillos, deteniéndose frente al retrato de su esposa difunta, murmurando palabras en una lengua que no era la suya. Y siempre, siempre, con una expresión de culpa tallada en su rostro como las runas en piedras antiguas. El mundo de Bjorn era de viento y violencia, de horizontes infinitos y lealtades forjadas en sangre. Los salones de madera de su clan olían a cerveza fermentada, humo de fogatas y el metal de las armas que nunca se guardaban por completo. Allí el honor se medía en cicatrices y en historias cantadas por los escaldos, donde cada hombre tallaba su nombre en el árbol del mundo con la punta de su hacha. Bjorn había matado a su primer hombre a los 14 años,
defendiendo un barco de asaltantes rivales. A los 20 había liderado su primera incursión, regresando con suficiente oro para comprar la lealtad de 50 guerreros. Ahora, a los 28, era conocido como Bjorn el Inquebrantable, un hombre cuya palabra era ley y cuya furia en batalla hacía que los enemigos huyeran antes del primer choque de escudos. Pero desde la muerte de su padre, algo había cambiado. El baúl y su contenido viajaban con él a todas partes, protegido como si contuviera las cenizas de sus ancestros. Sus compañeros notaban su distracción, la forma en que su mirada se perdía en el horizonte marino, como si buscara algo más allá de la próxima costa para saquear. La verdad era que Bjorn había comenzado a investigar. Había obligado al monje cautivo, Brother Thomas, a traducir cada palabra del pergamino una docena de veces. Había interrogado a los ancianos del clan sobre las expediciones de su padre a Wessex, descubriendo retazos de una historia que nadie quería contar completa. Algo había sucedido en aquella tierra cristiana, algo que había atado el honor de Eric a una familia enemiga, algo tan sagrado que el más feroz de los guerreros lo había guardado en silencio durante 20 años. La daga del baúl tenía grabados en ambos lados. En uno, runas que decían «Protector del destino tejido». En el otro, latín que proclamaba «Guardián de la promesa sagrada». Era un objeto imposible, una fusión de dos mundos que se odiaban, creado por manos que nunca deberían haberse encontrado, y el mechón de cabello dorado. Bjorn lo había sostenido contra la luz, viendo cómo brillaba como oro hilado. Era de una mujer, sin duda, pero ¿de quién? ¿De la madre de Alina? ¿De la misma Alina, tomado de alguna forma imposible antes de su nacimiento? Las preguntas lo perseguían en sueños donde veía rostros difusos y escuchaba voces que hablaban de sacrificios y pactos sellados con sangre. El momento de la colisión entre ambos mundos llegó con la inevitabilidad de una marea destinada. Las naves de Bjorn surcaron las aguas heladas durante semanas, siguiendo rutas que su padre había navegado décadas atrás. El pergamino incluía referencias vagas a la ubicación del castillo de Wessex, suficiente para guiar, pero no para explicar. Cuando las costas de Northumbria aparecieron en el horizonte, Bjorn sintió algo extraño en su pecho, una mezcla de anticipación y temor que nunca había experimentado antes de una batalla. No venían a saquear esta vez. Venían a cumplir una promesa que no entendían, a proteger a una mujer que no conocían, por razones que permanecían envueltas en el misterio como niebla sobre el mar. La primera vista del castillo de Wessex desde la colina dejó a Bjorn sin aliento. Era más grande de lo que esperaba, más hermoso también, con sus torres apuntando al cielo como dedos de piedra en oración eterna. Las banderas cristianas ondeaban en el viento, y el sonido de las campanas llegaba hasta donde estaban ocultos entre los árboles. En ese mismo momento, sin saberlo, Alina estaba en su ventana, observando el bosque a la distancia. Algo en el aire había cambiado esa mañana. Los pájaros habían volado en direcciones inusuales, y el viento traía un olor diferente, algo salvaje y salado que no pertenecía a su tierra interior. Su corazón latía más rápido sin razón aparente, y sus manos temblaban al sostener el pergamino secreto que había encontrado años atrás. Sin saberlo, ambos estaban pensando en el mismo nombre en ese preciso instante. Él en el nombre escrito en el pergamino de su padre. Ella en el nombre que había visto firmado en aquella carta misteriosa. Eric del Norte. Los destinos tejidos por padres muertos estaban a punto de encontrarse. Los secretos enterrados bajo años de silencio estaban a punto de desenterrarse.
y dos mundos que se odiaban estaban a punto de descubrir que compartían algo más profundo que la guerra. Compartían sangre, promesas y un amor que sus ancestros habían sellado con un juramento imposible. El baúl había abierto la puerta. Ahora, el destino caminaría por ella con pies descalzos y corazones sin preparar. El primer encuentro no fue en un campo de batalla ni en un salón de negociaciones. Fue en el bosque de robles antiguos que separaba las tierras de cultivo del castillo de la espesura salvaje donde pocos se atrevían a adentrarse. Y fue completamente accidental, como si los dioses o el dios cristiano o alguna fuerza más antigua hubiera decidido que los planes de hombres mortales eran demasiado lentos. Alina había salido al amanecer, desobedeciendo las órdenes estrictas de su padre de permanecer dentro de los muros del castillo. Los rumores de vikings avistados en la costa se habían multiplicado en los últimos días, poniendo a la fortaleza en estado de alerta. Pero ella necesitaba aire, necesitaba escapar aunque fuera por una hora de las conversaciones sobre su inminente boda, del peso de los vestidos que la ahogaban y de las miradas de lástima de las sirvientas que sabían exactamente qué tipo de hombre era el duque de Mercia. Caminaba entre los árboles con su capa de terciopelo verde, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada dorada, cantando en voz baja una melodía que su madre le había enseñado antes de morir. El bosque estaba silencioso de una manera extraña, como si los animales supieran que algo inusual acechaba entre las sombras. Björn la vio primero. Había salido solo de su campamento temporal, necesitando aclarar su mente antes de tomar la decisión de acercarse al castillo. El baúl de su padre estaba abierto junto a su tienda, el pergamino leído una vez más bajo la luz de la aurora. El nombre Alina de Wessex estaba grabado en su mente como una marca de fuego, y entonces la escuchó cantar. La voz era suave pero clara, flotando entre los árboles como un espíritu. Björn se movió con el sigilo de un depredador, acercándose al origen del sonido, su mano instintivamente sobre el mango de su espada. Cuando la vio, el mundo se detuvo. Era ella. No sabía cómo, pero lo supo con la certeza con la que sabía que el sol saldría al día siguiente. El cabello dorado que brillaba exactamente como el mechón en el baúl, la forma en que se movía, con gracia pero también con determinación. Y algo más, algo en sus ojos cuando giró y lo vio, como si ella también lo reconociera, aunque no tuviera razón para hacerlo. El grito de Alina murió en su garganta. Frente a ella estaba el hombre más imponente que había visto jamás. Alto con hombros anchos cubiertos por una capa de piel de lobo, el cabello rubio oscuro, atado en trenzas guerreras, y ojos azules como el hielo de los mares del norte. Cicatrices recorrían sus brazos desnudos, cada una contando una historia de violencia. Llevaba una espada al costado y una daga en el cinturón, pero lo que más la impactó fue su expresión. No era de amenaza, sino de absoluta sorpresa. Se miraron durante lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas segundos. El bosque guardó silencio alrededor de ellos, como si incluso los árboles contuvieran el aliento. Fue Björn quien habló primero, en un nórdico antiguo que Alina no entendió, pero cuyo tono era inconfundible. No era agresivo, era interrogante. Ella negó con la cabeza dando un paso atrás. Él intentó de nuevo, esta vez en un latín rudimentario que había aprendido del monje cautivo. ¿Alina de Wessex? El nombre pronunciado con acento extranjero resonó en el aire como un trueno. Ella se quedó helada. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué viking conocería el nombre de la hija de un lord cristiano? A menos que vinieran específicamente por ella.
El miedo se instaló en su estómago como una piedra fría. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó en su latín perfecto, su voz temblando pero manteniéndose firme. «¿Quién eres?». Bjorn entendió suficiente de la pregunta. Lentamente, con movimientos deliberados para no asustarla más, llevó su mano al cinturón. Alina dio otro paso atrás, lista para correr, pero él no sacó un arma. Sacó algo enrollado, algo que parecía muy antiguo, un pergamino. «Erik», dijo golpeándose el pecho. Luego señaló el pergamino. «Erik, ¿tu padre?». Luchó con las palabras en latín, frustrándose. Finalmente extendió el pergamino hacia ella, manteniéndose a distancia. Alina observó el objeto como si fuera una serpiente. Pero la curiosidad, ese espíritu inquieto que la definía, venció al miedo. Lentamente, nunca quitándole los ojos de encima, se acercó y tomó el pergamino de sus manos. Sus dedos se rozaron brevemente en la transferencia y ambos sintieron algo que ninguno pudo nombrar, como un relámpago sin tormenta, como el reconocimiento de algo que siempre había existido, pero que recién ahora se manifestaba. Alina desenrolló el pergamino. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía. Estaba escrito en latín perfecto, la caligrafía era elegante, antigua, y allí, como una revelación que hacía que el mundo se tambaleara bajo sus pies, estaba su nombre, su fecha de nacimiento aproximada, y referencias a Lord Edmund, su padre, y a Erik el navegante, el padre del hombre que tenía frente a ella. «Un pacto sellado en sangre», leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. «La protección de la heredera de Wessex es el deber sagrado del heredero de Erik. Ella guarda en su linaje el secreto que unió nuestros mundos. Ella es la paz que sellamos cuando el odio nos cegaba». Sus piernas casi cedieron. Bjorn se movió instintivamente hacia adelante como para sostenerla, pero se detuvo recordando que ella probablemente lo veía como un monstruo, como el enemigo. «No entiendo», dijo Alina, mirándolo con ojos llenos de confusión y algo parecido al dolor. «Mi padre nunca... Él odia a tu pueblo, ha luchado contra ellos toda su vida. ¿Cómo pudo...?» Bjorn negó con la cabeza, igualmente confundido. Señaló el pergamino, luego a ella, luego se señaló a sí mismo, gesticuló como si estuviera atando algo, tratando de comunicar la idea de algo que los unía. Alina miró de nuevo el pergamino, sus manos temblando. Entonces recordó. Corrió hacia el interior de su capa y sacó el fragmento de carta que había guardado durante años, el que había encontrado en la biblioteca. Con manos temblorosas lo extendió junto al pergamino de Bjorn. La tinta era la misma. El estilo de escritura era el mismo. Eran parte de la misma correspondencia, separadas por años, pero claramente conectadas. El fragmento de Alina era el comienzo de una carta que hablaba de un hijo que nacerá del guerrero del norte y que deberá proteger el secreto con su vida. El pergamino de Bjorn era la respuesta, escrita años después, confirmando el nacimiento de ambos y sellando el pacto de protección. Se miraron entonces con nueva comprensión. No eran enemigos, eran herederos de algo mucho más grande, algo que sus padres habían creado en secreto y que ahora los ataba de maneras que apenas comenzaban a comprender. Bjorn extendió su mano con la palma hacia arriba, en un gesto universal de paz. Alina observó la mano, grande, con callos de guerra, cicatrices que contaban historias de violencia. Pero también vio la forma en que temblaba ligeramente, la forma en que él la miraba, no con lujuria o amenaza, sino con algo que parecía reverencia, mezclada con completa confusión. Lentamente, como si estuviera cruzando un abismo invisible, Alina colocó su mano en la de él. El contacto fue como completar un circuito antiguo. Ambos sintieron una corriente de energía, como si el universo mismo suspirara de alivio.
Los pergaminos entre ellos parecieron brillar bajo la luz del sol que se filtraba entre las hojas. «Bjorn», dijo él, todavía sosteniendo su mano, pronunciando su nombre lentamente para que ella lo entendiera. «Alina», respondió ella, su voz más firme ahora. No necesitaban más palabras en ese momento. El reconocimiento estaba completo. Dos personas que no tenían razón para conocerse, atadas por promesas hechas antes de que nacieran, por secretos que estaban apenas comenzando a develarse, por un destino que ninguno había elegido, pero que ambos estaban a punto de abrazar. Cuando finalmente soltaron sus manos, algo había cambiado irrevocablemente. El viking había encontrado a la mujer del pergamino. La mujer cristiana había encontrado al heredero de Erik, y entre ellos los secretos de sus padres comenzaban a despertar como gigantes dormidos, listos para revelar verdades que pondrían en peligro todo lo que creían saber sobre sus propias vidas. En la distancia, sin que ellos lo supieran, Lord Edmund observaba desde una ventana del castillo, su rostro pálido. Había visto a su hija en el bosque, había visto al viking, y en su pecho el peso de 20 años de secretos comenzó a aplastar su corazón como una roca. El baúl había cumplido su propósito, el destino había sido activado, y ahora nada podría detener lo que estaba por venir. Los encuentros secretos comenzaron como necesidad y se transformaron en adicción. Alina y Bjorn no podían mantenerse alejados, impulsados por algo más profundo que la curiosidad. La necesidad urgente de desentrañar el misterio que los ataba, de entender qué habían hecho sus padres, qué secreto vivía en la sangre de Alina que era tan importante como para que un guerrero viking lo protegiera con su vida. Se encontraban en la capilla abandonada al borde del bosque, ruinas de un templo antiguo medio devorado por la hiedra. Era territorio neutral, ni completamente cristiano ni completamente pagano. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Bjorn llegaba primero siempre, esperando en las sombras, su corazón latiendo de maneras que no podía controlar. Y cuando Alina aparecía entre los árboles, con su capa cubriendo su cabello dorado, el mundo adquiría sentido de una forma que la guerra nunca le había dado. La barrera del idioma se convertía en algo hermoso entre ellos. Bjorn había aprendido más latín de Brother Thomas, quien había comenzado a sospechar, pero que guardaba silencio por razones propias. Alina, a su vez, absorbía palabras en nórdico antiguo con una facilidad que la sorprendía. Se enseñaban mutuamente no solo idiomas, sino mundos enteros. Una tarde, Bjorn trajo el baúl completo. Lo abrió frente a ella con manos reverentes, mostrándole cada objeto como si fueran reliquias sagradas, la daga con las inscripciones mezcladas. El mechón de cabello dorado que, al colocarlo junto al de Alina, era idéntico en textura y tono. «De tu madre», dijo Bjorn, en latín entrecortado, sosteniendo el mechón. «Erik y ella, ¿amigos?» Alina tomó el cabello con dedos temblorosos. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 6 años. Los recuerdos eran fragmentados. Una risa suave, manos gentiles, canciones en una lengua que no era latín ni inglés. Y ahora, sosteniendo este mechón que había viajado a través de mares y años, sintió una conexión con aquella mujer perdida que nunca antes había experimentado. «Mi madre era diferente», murmuró Alina, más para sí misma que para Bjorn. «Mi padre nunca habla de ella. Cuando lo hace, hay algo en sus ojos, como culpa o miedo». Bjorn asintió lentamente. Había visto esa misma expresión en los ojos de su propio padre moribundo. El peso de secretos que no pueden confesarse, de promesas que atan más fuerte que cadenas. En otro encuentro, fue Alina quien trajo revelaciones. Había estado investigando en la biblioteca del castillo,
arriesgándose a levantar sospechas. Había encontrado registros de los ataques vikings 20 años atrás, y entre ellos una nota extraña en los márgenes escrita por su abuelo. Edmund fue al norte como prisionero. Regresó como hermano. Su esposa Isabel rogó por su vida, y los salvajes escucharon. Hay magia en esa mujer que no entendemos. Mi madre salvó a mi padre, dijo Alina, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuando los vikings lo capturaron, ella, no sé cómo, pero ella negoció su liberación. Y después de eso, todo cambió. Bjorn sintió las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Su padre había hablado en delirio en sus últimos días, mencionando a una mujer de luz que habló en la lengua de los antiguos y que había hecho un pacto de sangre para salvar a su amado. En ese momento, Bjorn había pensado que eran solo fantasías de un moribundo. Ahora entendía que era memoria. Tu madre y mi padre, dijo Bjorn lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, hicieron promesa. Él libera a tu padre. Ella da algo, algo importante. ¿Qué podía darle?, preguntó Alina frustrada. ¿Qué tenía una mujer cristiana que un guerrero viking necesitara tanto? Bjorn negó con la cabeza, pero sus ojos se posaron en Alina de una manera nueva, estudiándola. Había algo en ella, algo que había notado desde el primer momento, pero que no había podido nombrar. Una presencia, una energía que parecía hacer que el aire alrededor de ella vibrara sutilmente. Y a veces, cuando ella se concentraba leyendo los pergaminos antiguos, sus ojos parecían brillar con una luz que no era el reflejo de las velas. Los encuentros se volvieron más largos, más intensos. Ya no hablaban solo de secretos y pergaminos, hablaban de sus vidas, de sus sueños, de los futuros que otros habían planeado para ellos y que ahora parecían jaulas insoportables. Alina le contó sobre el duque de Mercia, sobre cómo la idea de su toque la hacía sentir náuseas, sobre cómo cada día que pasaba era un día más cerca de una vida de prisión dorada. Bjorn escuchaba con puños apretados, una furia silenciosa creciendo en su pecho. El instinto de protegerla, grabado en él por el pergamino de su padre, se había mezclado con algo mucho más peligroso. El deseo de protegerla porque ella se había vuelto más importante que su propio honor. Bjorn le habló de las expectativas de su clan, de cómo se esperaba que él liderara incursiones cada vez más violentas, de cómo su valor se medía únicamente en sangre derramada y oro saqueado. Le habló de noches donde miraba las estrellas y se preguntaba si había algo más en la vida que la próxima batalla, la próxima cicatriz, la próxima canción que celebrara su violencia. En mi mundo, dijo Alina una noche, eres el enemigo, el salvaje, el demonio del norte. En mi mundo, respondió Bjorn, su voz profunda y suave, tú eres la presa, la débil, la que debe ser conquistada. Se miraron entonces, separados por apenas un brazo de distancia en la capilla oscura, y ambos supieron la verdad. Él no era su enemigo, y ella no era su presa. Eran dos almas atrapadas entre mundos que se odiaban, unidas por un destino que ninguno podía comprender del todo, pero que ambos sentían como fuego en las venas. Una noche de tormenta, cuando el rayo iluminaba las ruinas de la capilla, Alina llegó empapada, temblando no solo de frío, sino de rabia. Su padre había acelerado la boda. Sería en 2 semanas. El duque ya había llegado al castillo, caminando por los pasillos como si ya fuera dueño de todo, incluyéndola a ella. Bjorn la vio entrar y sin pensar se quitó su capa de piel, envolviéndola con ella. El gesto era íntimo, protector, y por primera vez se permitió dejar que sus manos se demoraran en sus hombros, sintiendo cómo temblaba bajo su toque. ¡No!
fue todo lo que dijo, su voz como trueno. No te casarás con él. No tengo elección, respondió Alina, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente cayeron. Soy una pieza en el tablero de mi padre, mi opinión no importa. Mi corazón no importa. Tu corazón importa, dijo Bjorn, y esta vez llevó su mano a su rostro, limpiando una lágrima con su pulgar calloso. El gesto era tan tierno viniendo de manos que habían matado, tan impropio viniendo de un guerrero que nunca había tocado a una mujer con gentileza. Alina cerró sus ojos ante el contacto, inclinándose involuntariamente hacia su palma. Cuando los abrió de nuevo, vio en los ojos de Bjorn algo que la aterrorizó y la emocionó al mismo tiempo. Deseo mezclado con adoración, posesión mezclada con reverencia. Bjorn, susurró, su nombre en sus labios sonando como una oración. Él se inclinó hacia adelante, su frente tocando la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio minúsculo entre ellos. Podía besarla. Cada fibra de su ser gritaba que lo hiciera, pero algo más profundo lo detenía, el respeto que sentía por ella, el conocimiento de que un beso sería una declaración, un punto sin retorno. Te protegeré, prometió en su lugar, su voz rota por la emoción. De tu padre, del duque, de mi pueblo si es necesario. Te protegeré como mi padre juró protegerte, pero no porque él lo ordenara, porque tú... Oh, tú eres... No encontró las palabras en ningún idioma, pero no las necesitaba. Alina entendió perfectamente. Ella sentía lo mismo, una conexión que trascendía todo lo que le habían enseñado sobre el bien y el mal, sobre su pueblo y el de él, sobre lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Se separaron apenas, pero sus manos permanecieron unidas. En ese momento, en esa capilla antigua con la tormenta rugiendo afuera, hicieron un pacto silencioso, descubrirían el secreto completo, desentrañarían la verdad sobre qué habían hecho sus padres, y de alguna manera, de alguna forma imposible, encontrarían un camino para estar juntos, porque el baúl del destino no solo había traído revelaciones sobre el pasado, había despertado un futuro que ninguno de ellos había planeado, pero que ambos ya no podían imaginar sin el otro. La revelación llegó en la forma menos esperada, a través de Brother Thomas, el monje cautivo que había servido como traductor para Bjorn. El fraile había sido más que un simple prisionero. Había sido observador silencioso, guardián de secretos de confesiones, y ahora portador de una verdad que cambiaría todo. Fue él quien solicitó el encuentro, enviando un mensaje urgente a través de una sirvienta que Alina había sobornado. La nota decía simplemente: «Conozco el secreto completo, el que tu madre confesó antes de morir, el que tu padre ha guardado con culpa. Vengan ambos a la capilla al caer el sol. Lo que saben es solo la superficie. La verdad es más profunda y más peligrosa». Cuando Alina y Bjorn llegaron, encontraron a Brother Thomas de rodillas frente al altar derruido, rezando con una intensidad que parecía llevarse años de su vida. Se levantó lentamente, su rostro marcado por el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Yo estuve allí», comenzó en latín, hablando despacio para que Bjorn también pudiera entender. «Hace 20 años, cuando tu madre, Alina, fue al campamento viking para negociar la liberación de tu padre. Yo era joven entonces, capturado en una incursión previa, forzado a traducir entre mundos que se odiaban». Alina sintió que sus rodillas se debilitaban. Bjorn instintivamente la sostuvo, manteniéndola de pie. «Tu madre, Isabel, no era como las otras mujeres de su tiempo. Ella descendía de una línea antigua, una que los cristianos habían intentado borrar, pero que persistía en secreto. Una línea de sanadoras, de mujeres que podían ver lo que otros no veían,
que hablaban con fuerzas que la Iglesia llamaba demoníacas, pero que eran mucho más antiguas que el cristianismo. «Bruja», murmuró Björn en nórdico, pero no con condenación. En su cultura, las volvas eran reverenciadas, respetadas, temidas. «Algo así», confirmó Brother Thomas. «Cuando Isabel llegó al campamento para negociar, tu padre Erik, dijo mirando a Björn, estaba moribundo. Una herida envenenada de batalla lo estaba consumiendo. Los curanderos vikings habían fallado. Él tenía días, quizás horas». Alina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Comenzaba a entender. Isabel hizo un trato. Ella sanaría a Erik, usando artes que nadie más poseía, si él juraba liberar a Edmund y proteger a la hija que ella sabía que concebiría. Una hija que heredaría sus dones, sus capacidades, su sangre especial. Una hija que sería puente entre mundos. «Yo», susurró Alina. «Tú», confirmó el monje, pero había más. El precio de la sanación no fue solo una promesa, fue parte de su propia fuerza vital. Isabel canalizó su esencia a través de una daga de plata, mezclando sangre de Erik y sangre propia, creando un vínculo que trascendía lo mortal. Erik vivió, pero Isabel comenzó a morir. Las lágrimas rodaban por el rostro de Alina. Finalmente entendía por qué su madre había enfermado lentamente después de su nacimiento, por qué se había debilitado año tras año hasta que finalmente se apagó como una vela consumida. «Tu madre sabía que moriría», continuó Brother Thomas, su voz quebrándose. «Ella me lo confesó antes del final. Me hizo jurar que nunca revelaría la verdad a menos que fuera absolutamente necesario. Me dijo que su hija tendría que descubrir su herencia cuando el tiempo fuera correcto, cuando el heredero de Erik viniera a cumplir la promesa». Björn apretó los puños. Su padre había vivido 20 años más gracias al sacrificio de Isabel. Cada victoria, cada incursión exitosa, cada momento adicional de vida había sido comprado con la muerte lenta de la mujer que lo salvó. «¿Por qué?», preguntó Alina, su voz rota. «¿Por qué mi padre permitió esto? ¿Por qué la dejó morir?» «Porque Edmund no lo supo hasta que fue demasiado tarde», respondió el monje. «Isabel actuó sola, sabiendo que si le pedía permiso a su esposo, él se negaría. Ella eligió su muerte para salvarlo a él, para dar a luz a una hija que pudiera ser el puente entre cristianos y vikings, entre el viejo mundo y el nuevo. Y el secreto en mi sangre», dijo Alina lentamente, las piezas finalmente encajando. «Los dones que ella tenía corren por tus venas», confirmó Brother Thomas. «Por eso el duque de Mercia está tan ansioso por casarse contigo. Él no lo sabe conscientemente, pero su consejero, un hombre versado en artes oscuras, lo ha sentido. Una mujer con tu sangre, bajo control de un hombre sin escrúpulos, podría ser usada para propósitos terribles. Poder sobre vida y muerte, visiones del futuro, influencia sobre las mentes de otros». Björn rugió, un sonido que hizo eco en las paredes de piedra. «No la tocará. Mataré a todos antes de permitir que la usen así». Pero Brother Thomas levantó una mano. «Hay más que debes saber. El vínculo creado entre Erik y Isabel no murió con ellos. Se transfirió a ustedes dos. La daga que mezcló su sangre ahora vibra en presencia de ambos. El mechón de cabello no es solo de Isabel, está imbuido con parte de su esencia, esperando a ser activado por su heredera. Ustedes dos no son simplemente protector y protegida. Son el cumplimiento de un ritual que comenzó hace 20 años. «¿Qué significa eso?», preguntó Alina, aunque parte de ella ya lo sabía. «Significa que están unidos de maneras que trascienden lo normal. Significa que el dolor de uno es sentido por el otro. Significa que separados están incompletos, pero juntos».
Juntos podrían cambiar el curso de la historia o destruirse mutuamente intentándolo. El silencio que siguió fue pesado como una tumba. Alina miró a Björn, viendo en sus ojos el reflejo de su propio miedo y asombro. No era solo atracción lo que sentían, era un vínculo forjado en sangre y magia, en sacrificio y destino. «La boda», dijo finalmente Alina. «Si me caso con el duque». «Rompería el vínculo», interrumpió Brother Thomas. «Y peor, pondría tus dones en manos de alguien que los usaría para oscuridad. Tu madre murió para evitar esto, Eric juró protegerte para evitar esto, y ahora ustedes deben elegir». «¿Elegir qué?», preguntó Björn, aunque ya conocía la respuesta. «Entre cumplir los destinos que otros han planeado para ustedes o forjar uno propio. Entre la separación que los destruirá a ambos o la unión que pondrá a dos pueblos en su contra». Alina cerró sus ojos. Cuando los abrió, había una determinación nueva en ellos, algo que venía de lo profundo de su sangre, de la herencia que su madre había pagado con su vida. «No me casaré con el duque», declaró, «y no dejaré que usen lo que mi madre me dio para hacer daño». Björn la miró con una mezcla de orgullo y terror. «Tu padre tiene soldados, el duque tiene ejércitos, mi clan...» «Tu clan cumplirá la promesa de tu padre», interrumpió Alina girándose hacia él. «Tú cumplirás esa promesa, no porque un pergamino te lo ordene, sino porque es lo correcto». Se miraron entonces, y en ese momento todo cambió. No eran más una mujer cristiana y un guerrero viking. Eran herederos de un sacrificio, guardianes de un secreto, portadores de un destino que finalmente entendían. Björn tomó la daga del baúl, la que mezclaba inscripciones de ambos mundos. La extendió hacia Alina. «Entonces huiremos», dijo simplemente. «Lejos de tu padre, del duque, de mi clan. Iremos donde nadie nos conozca, donde podamos ser simplemente nosotros». Alina tomó la daga, sintiendo cómo vibraba en su mano, cómo parecía reconocerla. «Y luego, ¿qué? Nos esconderemos para siempre». «Oh», dijo Björn, una sonrisa feroz cruzando su rostro. «Usamos lo que tienes, lo que juntos somos, para cambiar este mundo que nos rechaza». Era una propuesta imposible, audaz, probablemente suicida. Pero mientras Alina sostenía la daga y miraba a Björn, mientras sentía el vínculo entre ellos pulsando como un corazón compartido, supo que no había otra opción. El baúl del destino había abierto. Los secretos habían sido revelados. Y ahora, dos mundos estaban a punto de colisionar, no en guerra, sino en la unión más prohibida y poderosa imaginable. La noche de la fuga fue de luna nueva, cuando la oscuridad era total y las sombras se convertían en aliadas. Alina había preparado un pequeño baúl con lo esencial, el pergamino de Björn, su fragmento de carta, algunos objetos de su madre que había guardado en secreto. Llevaba un vestido simple de viaje bajo su capa, habiendo dejado atrás los lujosos vestidos que simbolizaban su prisión dorada. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Cuando Alina bajaba por la escalera de servicio del castillo, encontró a su padre esperándola en las sombras. Lord Edmund no estaba enojado. Estaba roto. Sus ojos, que siempre habían sido tan duros, brillaban con lágrimas no derramadas. «Lo sé todo», dijo simplemente. «Siempre lo supe. Brother Thomas vino a mí hace una hora, confesando que te había revelado la verdad. Pensó que era mi derecho saberlo antes de que desaparecieras». Alina se quedó inmóvil, su corazón latiendo como tambor de guerra. «Padre, tu madre», continuó Edmund, su voz quebrándose, «sacrificó todo por mí. Y yo he vivido 20 años con esa culpa, sabiendo que cada día que respiraba era comprado con su muerte lenta. Intenté honrar su memoria manteniéndote a salvo, dándote una vida de protección, pero estaba equivocado.
No estaba protegiéndote, estaba aprisionándote. Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos, como no lo hacía desde que era niña. Tienes sus ojos, su fuerza, su magia. Aunque yo intenté negarlo, intenté ocultarlo rezando más fuerte, construyendo más muros, pero la sangre siempre dice la verdad. «Papá», susurró Alina, las lágrimas finalmente cayendo. «No puedo casarme con el duque, no puedo ser usada como arma. Mamá no murió para eso». «Lo sé», dijo Edmund, y entonces hizo algo que Alina nunca esperó. Sacó de su túnica un pergamino enrollado y un sello con el escudo de Wessex. «Este es tu derecho de nacimiento, documentos que te declaran liberada de tu compromiso, libre para elegir tu camino. Y esto», sacó una bolsa pesada que tintineaba con monedas de oro, «para que no partas sin nada». «¿Por qué?», preguntó Alina, apenas capaz de creer lo que estaba sucediendo. «Porque tu madre me enseñó que el amor verdadero requiere sacrificio», respondió Edmund. «Ella sacrificó su vida por el mío. Ahora yo sacrifico mis planes, mi orgullo, mi necesidad de protegerte a mi manera, para darte lo que ella hubiera querido que tuvieras: libertad». Padre e hija se abrazaron entonces, llorando juntos por todo lo perdido y todo lo ganado. Edmund susurró contra su cabello: «El viking que te espera en el bosque es hijo de un hombre honorable. Vi eso en Eric hace 20 años, cuando tu madre me rescató y él me liberó. Si su hijo tiene la mitad de ese honor, estarás más segura con él que en cualquier castillo». Cuando Alina finalmente llegó a su punto de encuentro con Bjorn, él estaba preparado para la batalla, esperando que ella llegara perseguida. En cambio, llegó caminando tranquila, con su padre a su lado. El encuentro entre Edmund y Bjorn fue tenso al principio. Dos hombres de mundos opuestos, cada uno evaluando al otro. Pero cuando Edmund extendió su mano en paz, cuando habló en el nórdico rudimentario que había aprendido décadas atrás de Eric, algo se rompió entre ellos. «Tu padre salvó mi vida devolviéndome a mi esposa», dijo Edmund. «Ahora tú salvas la vida de mi hija, dándole un futuro que yo no podía darle. Estamos en paz, hijo de Eric». Bjorn tomó la mano, estrechándola con fuerza. «Protegeré tu hija con mi vida. Lo juro por el honor de mi padre y por mi propio honor». «Lo sé», respondió Edmund. Luego miró a Alina. «Y tú, hija mía, protegerás el don que tu madre te dio. Úsalo para sanar, no para destruir. Para unir, no para dividir». Alina asintió, sin poder hablar por la emoción. Edmund se retiró entonces, desapareciendo en las sombras del castillo, pero antes de irse completamente, se giró una última vez. «Hay una colonia en las tierras del norte, más allá de las fronteras de lo que conocemos, donde cristianos y vikings comercian en paz. Brother Thomas me ha hablado de ella. Vayan allí. Construyan algo nuevo». Y así, bajo la luna nueva, Alina y Bjorn comenzaron su jornada. Viajaron durante semanas, evitando caminos principales, viviendo de la tierra como ella nunca había hecho, y como él había hecho toda su vida. Él le enseñó a cazar, a leer las estrellas para navegación. Ella le enseñó a leer más latín, a entender las filosofías cristianas sin los prejuicios de la guerra. Una noche, acampando junto a un río, Alina decidió explorar los dones de su madre. Tomó la daga del baúl, la que había mezclado sangre de Eric e Isabel. Bjorn observó con asombro mientras ella cerraba sus ojos y la daga comenzaba a brillar con una luz suave. «Veo», susurró Alina, su voz transformada, «un lugar donde el mar encuentra un río, casas de madera y piedra mezcladas. Niños que hablan nórdico y latín con igual facilidad. Dos pueblos aprendiendo a ser uno solo. Y nosotros somos el comienzo». Cuando abrió los ojos, brillaban con la misma luz que la daga.
Bjorn sintió el vínculo entre ellos pulsando más fuerte, como si acabaran de activar algo dormido durante generaciones. «Eres poderosa», dijo con reverencia y sin miedo. «Somos poderosos», corrigió ella tomando su mano. Juntos, finalmente llegaron a la colonia de la que Edmund había hablado. Era pequeña, apenas 50 familias, pero exactamente como Alina había visto en su visión. El líder de la colonia, un comerciante viking casado con una mujer cristiana, los recibió con brazos abiertos cuando les contaron su historia. «Historias como la suya son raras», dijo el anciano, «pero son la semilla del futuro, un futuro donde nuestros hijos no tengan que elegir entre la espada y la cruz, sino que puedan llevar ambas con honor». Alina y Bjorn construyeron su casa con sus propias manos, mezclando estilos viking y cristianos. Sobre la puerta tallaron una inscripción en ambos idiomas. «Donde la sangre se mezcló, la paz nació». El baúl del destino ocupó un lugar de honor en su hogar. Ya no era un misterio, sino un testimonio. Contenía los pergaminos que contaban su historia, la daga que había salvado y unido a sus padres, y el mechón de cabello de Isabel que Alina colocaba contra su corazón en noches cuando extrañaba a la madre que nunca conoció realmente. Con el tiempo llegaron otros, fugitivos de ambos lados, parejas prohibidas, niños de sangre mezclada rechazados por ambas culturas. Alina usó sus dones para sanar, no solo cuerpos, sino también corazones llenos de odio. Bjorn usó sus habilidades de guerrero no para conquistar, sino para defender a aquellos que no podían defenderse. Tuvieron hijos, 3 en total. Cada uno llevaba el apellido mezclado que crearon, Eriksson de Wessex. Cada uno aprendió las historias de ambos abuelos. Eric, el navegante, que había sido salvado por una mujer que sacrificó todo, e Isabel de Wessex, que había visto un futuro de paz y había pagado con su vida para hacerlo posible. Años después, cuando su colonia había crecido a cientos de familias, cuando comerciantes de ambos lados venían a ver el pueblo milagroso donde la guerra no existía, Alina y Bjorn se sentaron frente al baúl una última vez. Eran mayores ahora, con canas prematuras ganadas por el estrés de construir algo imposible. Pero sus manos aún se entrelazaban con la misma fuerza del primer día, el vínculo entre ellos tan fuerte como siempre. «¿Crees que ellos sabían?», preguntó Alina. «¿Nuestros padres? ¿Sabían que su sacrificio llevaría a esto?». Bjorn pensó por un momento, luego sonrió. Isabel vio el futuro. Eric creyó lo suficiente como para cambiar. Creo que sabían que algo era posible, pero lo que logramos. Eso fue nosotros. Alina se recostó contra él, observando a través de la ventana donde sus nietos jugaban, mezclando juegos vikings y cristianos sin pensar en las diferencias. «El baúl del destino», murmuró. «Pensé que contenía nuestro destino, pero en realidad contenía las herramientas para que forjáramos el nuestro propio». Cuando Alina y Bjorn finalmente descansaron, uno al lado del otro como habían vivido, el baúl pasó a sus hijos. Y con él, la historia de cómo el amor entre mundos enemigos no solo era posible, sino necesario. La historia de cómo los secretos de los padres se convirtieron en la libertad de los hijos. La historia de cómo la herencia más valiosa no era oro o tierras, sino la valentía de elegir un camino diferente. El baúl del destino permaneció en la familia durante generaciones, cada una añadiendo sus propios pergaminos, sus propias historias de puentes construidos entre diferencias. Y en cada generación, cuando los niños preguntaban sobre las runas mezcladas y el mechón de cabello dorado, que brillaba como si aún tuviera vida, se les contaba la misma historia. De un guerrero que recibió un nombre en un baúl y encontró en ese nombre su destino.
de una mujer que descubrió que su sangre llevaba el poder de su madre y eligió usar ese poder para sanar. De dos mundos que colisionaron no en guerra, sino en un amor que cambió el curso de la historia. Y siempre, siempre, la historia terminaba con las mismas palabras. El verdadero secreto nunca fue lo que estaba en el baúl. Era lo que estaba en sus corazones. La valentía de honrar el pasado mientras creaban un futuro completamente nuevo. Porque el destino no es lo que heredamos. Es lo que elegimos hacer con esa herencia.